al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amado oyente, abrace lo que Dios dice de usted en su palabra. La de Dios es la única opinión que realmente importa, porque Él es quien le creó, le salva y obra por medio de usted. ¡Oh, Señor Jesús! Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es nuestro Señor. Amados oyentes, bienvenidos al disfrute del alimento diario. Por la gracia y por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, estamos nuevamente junto a ustedes. ¡Aleluya! Amados, estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es La complicidad en la obra del Señor. Estamos en la semana 4. Amén. Y el tema de esta semana es el apóstol Pablo. Mensaje ministrado por el hermano Pedro Don. Amén, Señor Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, verso 8. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Y ciertamente. Amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amén. También es mi Señor. Oh Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Sí, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh Señor Jesús, a Cristo nuestro Señor. Aleluya, Señor Jesús. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Jesús mío, oh Señor Jesús, mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura para ganar más a Cristo. Amén. Hoy veremos considerar todo como pérdida para ganar a Cristo. Amados, el apóstol Pablo recibió la revelación sobre el misterio de Dios en el Espíritu. Eso está en Efesios capítulo 3, versos 3 al 11. Por esa razón, no estamos en oscuridad, sino que caminamos con la palabra profética, siguiendo la revelación de Dios. Amén. Ayer vimos que Pablo colaboraba con el Espíritu como gestor de las riquezas de Cristo. Él fue hecho ministro según la administración de Dios que le fue dada, para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, es decir, para completar la palabra
de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 25. En el Nuevo Testamento, Dios tuvo diversos apóstoles. No obstante, el punto central de su plan le fue revelado a Pablo. Él fue el único apóstol del cual hay registros de su vida, desde su conversión hasta su muerte. Todo eso fue para que tuviéramos acceso a sus revelaciones. El relato de la Biblia con respecto a él debe hacer que lo adoptemos como un ejemplo de vida de alguien que desea servir al Señor. Amén. La epístola a los Filipenses nos muestra que Pablo era un hombre perfecto según los patrones del judaísmo. Capítulo 3, versículos 4 al 9. Con todas esas características, posiblemente tendría un futuro brillante en el judaísmo. Sin embargo, cuando tuvo la visión en el camino a Damasco, Pablo pasó a considerar todo como pérdida, como basura, por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. El encuentro con el Señor cambió la vida de Pablo que, por amor a Él, consideró todo como pérdida, tales como la admiración y el amor al pueblo judío. Así, Pablo fue considerado el enemigo número 1 de los judíos. Oh Señor Jesús, el encuentro con el Señor cambió la vida de Pablo, que, por amor a Él, consideró todo como pérdida, tales como la admiración y el amor al pueblo judío. Así, Pablo fue considerado el enemigo número 1 de los judíos. Oh Señor Jesús. Amado oyente, usted también necesita tener un encuentro con Jesús que cambie su vida. Pídaselo ahora. Señor, así como Pablo, quiero tener un encuentro contigo. Revélame quién eres tú y cambia el rumbo de mi historia. Quiero dejar todas las cosas por amor a ti, oh Señor Jesús. Amén, ¿verdad, Señor? Cambia el rumbo de mi historia. Quiero dejar todas las cosas por amor a ti. Amén. El llamamiento de Saulo ocurrió alrededor del año 36, cuando él tenía aproximadamente 30 años de edad. Desde su primer viaje, Pablo fue grandemente perseguido, siendo apedreado y considerado muerto en Listra. Tal vez en esa ciudad, él contactó a la familia de Timoteo, a su abuela Loida y a su madre Eunice. En esa época, Timoteo debió haber tenido cerca de 15 años de edad. Luego, en el segundo viaje, cuando Pablo pasó nuevamente por Iconio y Listra, los hermanos le dieron buen testimonio de aquel joven, quien comenzó a acompañar a Pablo. Timoteo atestiguó las persecuciones sufridas por Pablo por donde quiera que pasaba. Después de su conversión, el apóstol ya no tuvo tranquilidad ni comodidad por causa del nombre de Jesús. Él sufrió mucho por causa de ese nombre. ¡Oh, Señor Jesús! Oh Señor Jesús, después de su conversión, el apóstol ya no tuvo tranquilidad ni comodidad por causa del nombre de Jesús. Él sufrió mucho por causa de ese nombre. ¡Oh Señor Jesús! Amén. Cuando Pablo y Bernabé pasaron por Jerusalén, al final del primer viaje, fueron perseguidos por los judíos que luchaban contra los cristianos. Además, los creyentes judíos de Jerusalén también lo importunaban, porque no querían que Pablo hablara contra la ley de Moisés. Es importante observar que Pablo no hacía ese tipo de predicación. En realidad, él predicaba a Cristo, cuya venida había puesto fin a la ley. Sin embargo, el concepto del judaísmo
aún estaba muy arraigado, incluso en los creyentes judíos. Un ejemplo de ello es que Pedro tuvo prejuicios para ir a la casa de Cornelio, a fin de llevar la palabra para que los gentiles se convirtieran. Él también fue reprendido por Pablo en Antioquía, porque comía con los creyentes gentiles, pero se apartó de ellos cuando los judíos de Jerusalén llegaron a la ciudad. Tales hechos nos revelan que el judaísmo estaba enraizado en los creyentes judíos y que ese concepto era una fuerte barrera contra la predicación del Evangelio. Pablo fue levantado por Dios porque los judíos que creyeron en Jesús no lograron dejar completamente sus tradiciones. Los judaizantes incluso fueron a la región de Galacia a decir a los gentiles que no era suficiente creer en Jesús para ser salvo, sino que también necesitaban guardar la ley de Moisés y ser circuncidados. No obstante, Pablo les advirtió a los gálatas que, en caso de realizar tales prácticas, anularían todo lo que Dios hizo por medio de Cristo. Señor Jesús, ese contexto nos revela que Pablo no sufría persecución solo de los judíos, sino también de los creyentes judíos de Jerusalén y de Judea, que predicaban otra enseñanza entre las iglesias gentiles. El apóstol sufría no por haber cometido errores, sino por causa del cuerpo de Cristo. Eso podemos ver en Colosenses capítulo 1, verso 24. Oh Señor Jesús, por eso este versículo precioso nos dice: así es todo lo demás, no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Oh Señor Jesús. Amén. Amados oyentes, muchas gracias por haber disfrutado del alimento diario junto a nosotros. Que el Señor les guarde y les bendiga. Jesús es nuestro Señor. Amén.